Hoy vamos a hablar con José Anatero, autor de La intimidad de los viajeros, publicado por Ediciones Destino del Grupo Planeta. Es una novela que he disfrutado y mucho. Me emociona, me hace reír, me parecen muy carismáticos los protagonistas y creo que esa es su mayor baza, la creación de personajes. Cómo cada uno de los protagonistas tiene su propia voz, cómo nos van contando sus respectivas vidas y así se va confeccionando un triángulo amoroso de lo más atractivo y particular. Pero no quiero contar nada más para que os sorprenda cuando la leáis. La intimidad de los viajeros. Pasemos a la entrevista. Yo lo que buscaba fuera que el primer párrafo fuera una descripción de la situación, de la trama, o sea, un punto de partida que fuera muy potente y que además presentara al personaje, la situación, dónde está. Y entonces lo que encontramos ya del primer párrafo es a un tipo, un protagonista, aunque hay tres personajes importantes, pero este es el más protagonista porque la novela empieza y acaba con él, que se llama Yago Santos y que un desconocido le propone que, estando en Berlín, un desconocido le propone que seduzca a una mujer por dinero, siguiendo sus instrucciones y que luego la abandone. Y él acepta. Entonces, ese es el punto de partida. Es una idea que se me ocurrió de si esto sería posible. Me gustaba porque yo las ideas las paseo mucho, las camino mucho. Me gusta pasear y dando vueltas porque a veces una idea que te parece estupenda un día, luego al día siguiente te parece pues, horrible, ¿no? Y esta era una idea que se me iba quedando, que es que me iba hormigueando dentro. Y entonces me pregunté, ¿sería esto posible? ¿Y quiénes son estos personajes? ¿Por cómo han llegado hasta ahí? Entonces empecé a trabajar en sus biografías y de ahí fue tirando el hilo y se fue construyendo la novela. ¿Y después cómo fue todo el proceso creativo? Desde este momento en el que se te ocurrió la idea hasta que ahora la tenemos en librerías. Larguísimo. Yo, de hecho, es que empecé la primera idea de esta novela y yo creo que la tuve como en 2008 o 2009. Lo que pasa es que por entonces yo tenía un trabajo que me ocupaba muchas horas y no podía. Y luego dejé el trabajo para dedicarme a escribir y paradójicamente no pude escribir porque tenía que hacer cosas para pagar el alquiler. O sea que, en fin, un lío. Y el proceso fue muy largo, porque yo en principio tenía una idea. Sabes que siempre se dice que hay escritores de brújula y escritores de mapa, ¿no? Yo soy de brújula, sé dónde quiero ir, tenía más o menos claro el principio y el final, pero no tenía ni idea del camino, ni sabía si quería contarlo en primera persona, si en tercera, la estructura no la tenía nada clara. Y de hecho, cuando empecé, no sé muy bien por qué, pero empecé poniendo un capítulo de cada personaje, contando casi desde la adolescencia y siguiendo, y además no sé por qué, supongo que porque venía también de haber hecho un guión de cine, quería narrarlo todo en presente y no funcionaba. O sea, realmente no funcionaba, era un tostón, no tenía ritmo, te olvidabas de un personaje cuando pasabas al otro y decías, bueno, ¿y ese dónde estaba? No había continuidad. Y tardé en encontrar la estructura que realmente me funcionaba, tardé un tiempo. Y luego lo que pasa es que, yo siempre estaba más acostumbrado a escribir relato y que el relato es... yo siempre digo que el relato es como una relación de una noche y una novela es un matrimonio. y claro, como un matrimonio necesita trabajo. Y entonces no es como un relato que dice, trabajo esta semana, este mes, y luego a lo mejor tomo un descanso en la novela, necesita esa continuidad. Y entonces lo que yo hice fue dedicar los 2 meses de verano. Julio y agosto, por suerte, mi madre es un pueblecito de Galicia y que es muy tranquilo. Y yo me iba a la biblioteca del pueblo todas las mañanas y podía dedicarle ese mes y medio, 2 meses, durante 6, 5 años a completar. Luego siempre le ibas dando vueltas a la cabeza el resto del año, pero claro, me necesitaba para otras cosas, para ganar dinero. Y ahí le dedicaba la atención que merecía. O sea que fue un proceso bastante largo. ¿Y cuáles han sido tus referencias a la hora de trabajar el manuscrito? Literario, o sea, de otros autores, quiere decir. Sí, bueno, también puede ser, a veces no, cogemos referencias también del cine, puede ser en estructura o en modo de los personajes, un poco. ¿Quiénes sientes que son tus madres y tus padres creativos? Es difícil, ¿eh? Quizá los dos más evidentes, creo yo, son Jane Salter y Alice Munro.
por la manera que tienen de tratar el lenguaje, de construir casi desde el lenguaje. Sí, y esos personajes tan vivos, tan complejos que ellos crean. Pero no quiero creer que no escribí con un modelo referente. De hecho, yo creo que, volviendo un poco a lo que te decía antes, yo me siento muy cómodo con el relato. Había escrito novela, de hecho había escrito también bastante novela juvenil, pero nunca había escrito una novela tan larga. Había escrito una novela guita corta. Y yo creo que también el haber tardado tanto con este libro es porque de alguna manera creo que estaba aprendiendo a escribir novela con esta novela. De alguna manera la novela me ha ido enseñando cómo debía estructurarla, cómo debía escribirlo, a base de dedicarle tiempo y de ensayo-error. Sí, sin duda. O sea, no creo que para el siguiente ya lo tengo claro, ya me he encontrado mi estilo de novela, quiero creer, pero con este sí que ha sido un proceso de aprendizaje. Qué bueno. Además, me gusta lo que dices de que ha estado durante una larga fase, ¿no? Porque a mí lo que creo que más me ha gustado de la novela es la creación de personajes. Que ahora te preguntaré por tus herramientas de creación de personajes, porque los he sentido muy vivos, con su propia voz. Y además, como que he visto mucha verdad, sobre todo en las escenas de sexo. Se puede decir que es un elemento muy importante, ¿no?, de la novela. Y como que ves mucha verdad en esas escenas, porque a veces pasa, ¿no?, que en las novelas, también en el cine, que tratan mucho el sexo, como que a veces se quedan mucho en la superficie, en el coito cliché que casi nadie ha vivido. Y sin embargo, cada una de las escenas que representas aquí en tu novela, las sientes muy verdaderas. Entonces, me gusta esos dos personajes, ver que igual te han acompañado tantos años, ¿no? Pero cuéntame cómo son tus herramientas de creación. Yo imagino la biografía, lo que escribir una novela, escribir cualquier historia, ¿eh? Puede ser también para un guión, pero yo creo que novela hay un elemento más de estilo. Yo creo que tiene tres grandes patas, que sería personajes, trama y estilo. Y no puede mandar demasiado uno sobre la otra. Creo que para que sea una buena novela deben estar muy bien compensadas. Yo tenía esta idea de esta trama, pero luego eran los personajes los que me mandaban. Entonces, lo que te decía era para ver con qué personaje sería creíble esta trama. Entonces empecé a pensarlos y empecé a escribir su biografía y los fui desarrollando por ahí y que me fueran creíbles. Y sobre todo, lo que yo siempre intento es evitar el cliché. O sea, porque me parece que es la muerte de la ficción. O sea, cuando haces algo que ya existe, cuando repites, cuando es previsible, o sea, tu novela ha fracasado. Entonces, con este punto de partida tenía, claro, lo previsible sería, no voy a develar nada de la novela evidentemente, pero lo previsible sería que al que le encargan, a Yago Santo, al personaje que le encargan, que es su mujer, se enamore de ella. Entonces sabía que eso no me iba a pasar. O sea, no sabía muy bien qué iba a pasar, pero es imposible, porque no sería caer en el cliché además de novela romántica. Y entonces es eso, tienes que crear, o yo creo, cualquier método es bueno, ¿eh? O sea, yo creo que si te funciona, si a uno le funciona más escribir qué va a pasar, cuántos capítulos va a tener y qué va a pasar, oye, adelante. Lo importante es que funcione cada uno, que vaya encontrando su estilo. Para mí es eso, para mí necesito conocer muy bien su biografía. A veces escribo cosas de los personajes que luego no me van a servir, ¿sabes? Es absurdo, pero me ayudan. Y en esta novela en concreto, como el sexo tiene mucha importancia, es una novela muy sensorial, muy de piel, lo que pensé es que a cada de estos tres personajes principales, que uno de los sentidos dominara en él. El uno que fuera el tacto, que es en Matilda, en Yago el olfato y en Carrington el gusto. Y esto, de alguna manera, me ha ayudado. Cuando tenía una duda, pues tiraba por ahí. Pues, ¿qué haría perdón. ¿Qué haría Yago? Pues lo olería. ¿Qué haría ella? Lo tocaría, así. Entonces era un poco... Sí, es que es muy importante lo que has dicho antes, que si los personajes no se sienten reales, el lector tiene que creerse, aunque punto de partida sea, dices, o sea, esto puede pasar, bueno, es verosímil, sí, vale, pero si no, los personajes no funcionan, no te lo vas a creer.
y el lenguaje también es muy importante por el tema de que decía del sexo. Yo quería que esta novela, el sexo fuera muy importante, muy, muy predominante, porque pienso que, curiosamente, a pesar de que el sexo tiene tanta importancia en nuestra vida diaria, es tan esencial, en literatura es muy difícil encontrar el sexo bien contado. Y cuando lo hay, y no hablo de un punto de vista erótico, ¿eh? O sea, porque Ya. literatura sí que hay, erótica sí que hay, y a mí no me acaba de interesar. A mí lo que me interesaba es poner al lector en esta situación tan íntima, tan de piel, y que conozca a los personajes, porque lo que conocen tus parejas sexuales de ti no lo saben ni tu familia ni tus mejores amigos. Entonces me gustaba poner dentro de esa situación ahí. Y el lenguaje era muy importante, que no fuera ni cursi ni que fuera vulgar. Entonces había un equilibrio. De todas maneras, tengo que decir que siempre el sexo tiene fama de que cuesta mucho de escribir. De hecho, creo que, no sé si en Reino Unido o Estados Unidos, hay un premio a la peor escena escrita de sexo del año. Qué bueno. Sí, no recuerdo el nombre del premio, pero existe. Y yo creo que a mí se me da muy bien. Creo que, o sea, realmente me gusta más, yo qué sé, elaborar un diálogo muy largo, o esto creo que se me da con bastante soltura. O sea que me considero afortunado por ello. No, es que además se sienten muy reales. Por ejemplo, se me ocurre cuando pierden la virginidad, ¿no? O no cuando pierde la virginidad el protagonista Yago, sino más los primeros encuentros sexuales, ¿no? Con la típica pareja de instituto, que es realmente es que son así, es que son como tú los relatas. O Claro, esos pensares, ¿no? No tanto las escenas en sí, sino esos pensares sexuales acerca de la pareja, ¿no? De ir al el cine, de descubrimiento. cómo es que no se pasa todo el mundo besándose todo el día. Y eso me Es ha que, gustado mucho, la verdad. es que esto pasa, esto es la primera vez bueno, no sé, pero cada uno es que hace experiencia diferente, pero cuando descubres el sexo bien con una pareja que está bien a gusto, tal, dices, hostia, porque no está todo el mundo haciendo esto todo el tiempo, y esto es maravilloso, porque hay tantas peleas, porque hay tantos conflictos que no se entiende, ¿no? Pues esto yo creo que me gustó ponerlo en la voz de Yago Santos. Volviendo a la escritura en sí, me ha llamado mucho la atención antes porque has comentado, ¿no? Tus pequeñas dudas de si en primera persona o en tercera, ¿no? Y Mm. porque yo te confieso que muchas veces estoy ahí. Hay historias y empiezo a hacer pros y contras y pienso pros y contras de en primera persona, pros y contras en tercera. Y veo buenas opciones en todos lados. ¿Y Claro, es que depende de la historia. cómo lo resuelves tú? ¿Cuáles fueron tus principales dudas y cómo las fuiste resolviendo? Claro, es que hay muchas escuelas sobre esto, ¿eh? Hay gente que te puede decir ahora que la tercera persona es anticuada y que la novela o es en primera persona o ya no funciona. O sea, las escuelas más modernas. Yo creo que depende mucho de la historia, y para ello, aunque suene, a veces parece que los escritores estamos un poco flipados cuando decimos, no, el personaje me habla. Es que realmente no es que te hable directamente, pero tú notas que funciona. Claro, la primera persona lo que tiene es la cercanía. La primera persona a mí me funciona muy bien para novela juvenil, porque yo creo que los chavales, si lo sienten más como si fuera un amigo, como que le estás hablando, les es más fácil identificarse. Pero en la literatura adulta, yo creo que ese factor de identificación no es tan necesario para que enganchara al lector. Entonces, pues eso, depende de lo que quieras. Lo que tú decías, cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras. Es lo que mejor, yo creo que el escritor debe servir a la historia, no la historia servir al escritor. El escritor debe escuchar y decir, intentar contar la historia de la mejor manera posible. Y que tiene que probar. Yo creo que si tiene dudas, prueba de las dos maneras. Escribe un mismo capítulo de las dos formas, y lo que te funcione mejor, adelante. Y cuéntame, ¿cómo fue el momento en el que decidiste que tu vocación era contar historias? Ya fuese en cine o en novela, o en relato breve, pero emocionar, ¿no? Y contar historias a los demás. Ostras, de esto no me lo pregunta nadie, ¿eh? Yo siempre ahí. No, me parece muy guay. Voy a parecer un flipado otra vez, pero yo creo que escritor o sea, no es lo que hago, es lo que soy. Y yo he contado historias desde siempre. Mira, es que me acuerdo una anécdota que alguna vez he contado en algún instituto cuando he ido a alguna charla, que es cuando yo tenía, no recuerdo bien la edad, está dando bulos entre los 8 y los 9, 10, 11 años puede ser. En el colegio nos contaron
nos decidieron escribir una historia. Yo por entonces era un flipado del Rey Arturo, de las espadas, de tal, y escribí una historia de un chico que encuentra una espada, no me acuerdo muy bien, mataba a un dragón, o sea, nada original y por supuesto que no, ¿no? Pero lo escribí, se lo di a leer a mi padre y mi padre dijo, se pensó que lo había copiado. Dijo, ¿dónde has copiado esto? Y yo, no, que lo he escrito yo. Y me dio mucha rabia, pero por otra vez, o sea, hostia, pues no se me da tan mal, ¿sabes? Si mi padre cree que lo he copiado. Y, y ahí un poco empezó, creo yo. Y luego la adolescencia pasó por esta época de que, pues eso, él escribe poemas a las chicas para intentar ligar, básicamente, literatura como herramienta de cercanía. Y no sé, y luego yo creo que fue otra vez cuando decidí que, sí, no sé si decidir es el verbo, pero cuando descubrí que quería dedicarme a esto fue estando en la mili, que en la mili, yo fui de esos que hicieron la mili, de esos pringados, y leí mucho y era había como una necesidad en mí de contar historias. Y empecé como a escribir casi a diario, pues a partir de eso, de 19 años, una cosa así. ¿Y qué consejos podrías dar a los jóvenes que quieren llegar a donde tú estás? Porque claro, imagínate, ¿no? Una novela publicada por Destino, que es una de las grandes editoriales y además una de mis favoritas, te lo digo ya de forma personal. Sí, Entonces, ¿qué consejos tú podrías dar? Claro, bueno, un poco lo que... No voy a avanzar ninguna novedad, no voy a hacer ningún descubrimiento salvaje. Leer mucho y escribir mucho. Quiere decir que para llegar de aquí a allí tienes que caminar, no puedes esperar dar un salto. Y lo que vas a escribir al principio va a ser terrible. Mira, yo cuando tenía 20, 21 años así, empecé a escribir una novela que era espantosa. O sea, era una novela, el personaje era muy evidentemente que era un socias mío, le pasaban unas cosas muy absurdas, como que de pronto se perdía un cementerio en forma de laberinto. ¿Qué sentido tiene eso? Y era como muy dramático y todo el rato contando, la gente no me entiende. Un horror. Y la mandé la mandé a todas las editoriales del mundo. Yo era un chico de barrio, de Horta, aquí en Barcelona, y me fui a la biblioteca, cogí direcciones y con la arrogancia de la estupidez dije, a Planeta, ¿sabes? A Planeta, a no sé quién, a todas. Y la mayoría me lo devolvieron sin que se notaba que no habían abierto ni el sobre, claro, ¿quién es este pringado? Pero de pronto, en Editorial Debate, Constantino Bertolo, que es un editor mítico y un personaje maravilloso, me devolvió, fue el único que me devolvió la novela con una nota a mano que me dijo, literalmente, la novela es una mierda, pero creo que hay un escritor en ti, cuando tengas algo decente me lo mandas. Y esto para mí fue maravilloso, o sea, esto fue increíble, o sea, que dijera alguien, un tío tan respetado, que dijera, hay un escritor en ti, de pronto, claro, me animó un montón. Y entonces, evidentemente, yo me di cuenta que la novela era una mierda, me dediqué a escribir relatos, y cuando tuvo un buen puñado lo mandé a él y lo publiqué. Y aquí estamos, 25 años después, casi 26. O sea que lo que hay que hacer es escribir mucho y dedicarle tiempo y no dejarse vencer por el desánimo. Y oye, pues igual no vas a ser Jay Saltel o Nabokov o Jane Austen, pero si tienes una voz, pues y tienes una historia que contar, hazlo. No, ¿qué vas a perder? Lo que no se puede hacer es pensando, por eso, que vas a hacer un bestseller a la primera de cambio o pensar en eso, pensar en temas de... Piensa en la calidad, piensa en la historia, lo que he dicho antes, tienes que contar bien la historia, tienes que saber tu historia y si luego alguien la lee y se emociona o le hace pensar o, ¿sabes? De alguna manera le motiva a algo, le abstrae de la realidad que vivimos, pues has hecho tu trabajo. Otras cosas, bueno, lo primero para comentar realmente qué importante es la gestión del no, ¿no? Porque yo supongo que hay muchas personas que ante la nota que tú recibiste, donde te dicen que es una mierda, eso te puede crear un shock, ¿no? Y decir, pues me cierro y no vuelvo a escribir. Entonces, qué importante es saber gestionar ese no y que sea como el revulsivo, ¿no? El cambio
para... Claro, para mí fue buenísimo que dijera, no, hay un escritor en ti. Ujú. Porque claro, a mí me ha pasado, una de las peores cosas que se nos puede hacer a los escritores es mandarnos un manuscrito y decir, oye, dime qué opinas. Porque me estás poniendo en un brete de si tenemos amistad y tal, y la mayoría de veces es que no va a ser bueno. Lo siento, pero es así, porque la gente cree que escribir es muy fácil porque todo el mundo sabe, ¿sabes? Organizar una frase casi todo. Y no tiene mejor un elemento técnico como puede ser una cámara de fotos, una cámara de cine, un instrumento musical. Pero no, pero tiene una complicación. Entonces, tienes que entender que igual no estás hecho para eso. Yo cuando tenía 20 años también quería ser estrella del rock. Pues no he llegado a eso y ya está. No pasa nada. Pero sí que es verdad, no supongo que no es fácil, pero para mí fue un aliciente lo que me dijera eso que hay un escritor en mí. Fue maravilloso. ¿Y nuevos proyectos tienes? ¿Estás ahí? Sí. No tengo claro todavía qué es exactamente lo siguiente que hay que hacer, porque tengo un libro de relatos empezado y tengo muchas ideas para relatos. Y luego tengo un par de historias que yo creo que podrían ser novela, una un poco más corta, una un poquito más larga. Pero es lo que te decía, que yo las camino mucho, las paseo, necesito, todavía no tengo claro por dónde tirar. Pero sí, no pienso tardar 10 años en sacar otro libro. Por favor. Gracias. Otra pregunta, porque eres co-guionista de Las Distancias. Entonces, yo como alguien que fue a ver esa película en su día, ¿tienes planes del cine? Pues mira, en realidad fue una experiencia muy puntual porque Elena Trapé, la directora, es amiga mía, amiga íntima. De hecho, fuimos compañeros de piso. Y me vino con esta idea y empezamos a trabajar juntos y salió eso. Sí, me encantaría, a mí me encanta el cine y la serie de televisión. De hecho, tengo un proyecto que estamos esperando a ver si lo vendemos o no de serie de televisión con otra amiga. Pero de momento no, de momento estoy con el literario y si saliera me encantaría. Lo que pasa es que realmente el cine y la tele son tan complicados porque es que pasa por tantas manos, que decir, el mundo de la literatura se lo pasa al editor, le gusta, cree en ello, ya está, firma ese contrato. Claro, aquí es que implica muchísimo dinero, claro. ¿Qué te voy a contar? O sea, entonces pasa por tanta gente y luego, pues eso, que de pronto quieren adaptar, das una idea para un guión, me lo invento, ¿eh? No. Sí. Pero te dicen, es que falta un personaje de esta etnia o de esta orientación, o es que en vez de pasar en Berlín no podría pasar en Vallecas, que es más barato ir a rodar allí y tal. Entonces es muy complicado, es muy complicado y muy largo. Muy largo. Fíjate, para ponerte un ejemplo, cuando empezamos a escribir Las Distancias, Elena, la directora, no estaba embarazada cuando estrenamos la película. La niña tenía 6 o 7 años. Imagínate, o sea, es que es larguísimo, o sea, es una odisea. Además, como co-guionista también es frustrante, ¿no? Me imagino, vaya, no, igual no tu caso, ojalá, pero normalmente el ver después en pantalla que poco tiene que ver con tu idea inicial, ¿no? Que aún así, Las Distancias, yo creo que tuviste mucha suerte porque, vaya, menudos actorazos estaban ahí en pantalla, ¿no? Miki, Alexandra, o sea que, vaya, Sí. que bueno. No, pero... aquí lo bueno fue que como fue coescrito con la directora, pues yo lo que... Bueno, y luego también entró al final también otro chico con Miguel, que también es co-guionista de la película, pero la suerte es que es como era su visión, pues más o menos yo lo que hacía era ayudarla a pasar el papel, esa visión, esa idea suya. Así que no hubo mucho cambio. Además, empezamos también con una productora muy pequeña, de hecho una productora que era de una persona, o sea que creía en el proyecto y que luchó por ella. Y entonces no hubo mucho cambio, pero sí que se me ha dado caso de hacer algún tratamiento en que de pronto te lo han cambiado todo, pero todo. O te pide unos cambios que dices, pues es una película juvenil y de pronto dices, no, es que tiene que parecerse más a Élite. Tiene que haber más sexo, tiene que haber más drogas. Y dices, en principio la historia es para niños de 15 años, no puedo contar esto. Digo, ahora, claro. Es muy complicado.
y que no todas las historias de instituto son élite. O sea, es que al final... Afortunadamente. Afortunadamente... Que le guste, pero claro, no sé. Claro. Igual en mi época éramos más pardillos. No sé. Pues muchísimas gracias, de verdad. No, Muchísimas gracias primero por la lectura tan rica que me has regalado y ahora por este buen ratito que hemos pasado. Igualmente, muchas gracias a ti. Un abrazo.